Muy bien, pues ahora nos toca escuchar la participación del doctor Héctor Díaz Arzola, que quiero comentarles es el director de la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Él es doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y nos va a platicar de los 5 elementos fundamentales del TEMEC: laboral, certificación de origen, vigencia, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias. Un fuerte aplauso para Héctor. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación y pues aquí con una aportación. Sin duda podríamos decir que la política exterior de nuestro país es una de las muchas peculiaridades que tiene, ¿no? Y que ha tenido que enfrentar una gran cantidad de retos y dentro de ellos lo que vamos a ver el día de hoy. Justo vamos a platicar de cuáles son los 5 elementos fundamentales del TEMEC, visualizándolos como los grandes retos que tiene nuestro país al momento de enfrentar esta situación. Reglas de origen, certificación de origen, la vigencia del tratado, primera vez que tiene un tratado una vigencia que se tiene que atender. El tema anticorrupción, que vamos a hablar muy poquito acerca de él porque lo va a tocar a profundidad el doctor. Temas de buenas prácticas regulatorias. El antecedente es el NAFTA. Y para hablar del NAFTA, primero tendríamos que hablar de cuál era la política exterior que tuvo nuestro país antes de esta situación o antes de entrar a lo que es el GATT. Por más de 40 años, México estuvo inmerso en una política exterior totalmente cerrada, el modelo ICI, industrialización por sustitución de importaciones, en donde, al igual que otros países de América Latina, las importaciones estaban totalmente bloqueadas para los productos de otros países. Y bueno, con el objetivo de desarrollar la industria nacional, esto generó un proteccionismo que a final de cuentas terminó por afectar a nuestro país. Y cuando se ve obligado en el 86 a entrar al GATT, sufre un problema económico grave. ¿Por qué? Porque la industria nacional no tenía cómo competir con el desarrollo tecnológico de otros países, principalmente China, ¿no? Gracias a este Tratado de Libre Comercio, México rescata su política económica. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que se entra en vigor el 1 de enero de 1994, trae un beneficio económico para nuestro país, incremento en las exportaciones y en la participación y por supuesto en la generación de empleos. Esto se vuelve muy importante y a final de cuentas es como el salvavidas que trajo para México este cambio tan abrupto entre lo que era un total proteccionismo a convertirnos en un país maquilador. Vemos aquí datos relevantes como el 45% del dinero que entra a México viene principalmente de Estados Unidos, un cambio importante y un beneficio o una generación de empleos relevante durante los 25 años que duró el tratado. Llega este señor, el señor Donald Trump, que todos lo conocemos porque fue muy vistoso, se dio mucho a notar, resaltando que el Telecan era lo peor que le había pasado a Estados Unidos y que el único beneficiado con esto era México y muchos países que, como comentaban en las presentaciones anteriores, utilizan a México como trampolín para entrar a la economía más importante del mundo, como ellos se hacen llamar. Y nosotros decimos, como, ¿por qué una renegociación si todo está bien? Si para nosotros las cosas están perfectas. Y no es así. Para Estados Unidos el tema es que se tiene que trabajar en cambiar esta política, reducir la balanza comercial en déficit que tienen ellos en comparación con lo que son las exportaciones hacia México, y esto pues bueno, se tiene que cambiar. Finalmente, para México esto es un tema súper importante porque como vemos aquí, el movimiento de las exportaciones de productos mexicanos hacia Estados Unidos es casi del doble de lo que importamos y esto obviamente se ve reflejado en la generación de empleos. Aquí vemos los estados bueno, el mapa de Estados Unidos donde vemos a los estados que son socios principales de México, como los que vemos en azul, el segundo lugar, los que están en verde, y se dan cuenta o nos damos cuenta que la importancia que tiene también para Estados Unidos la producción de México. Finalmente,
del Telecán al Temec se da como una serie de acciones que tomó este señor al momento de tomar la presidencia de Estados Unidos, y donde vemos un tema súper interesante a nivel internacional, donde los países que promovieron la globalización, el intercambio de bienes entre todos, son los primeros en echarse hacia atrás. Gran Bretaña con el Brexit, que ya lo mencionaron en la presentación, y Estados Unidos buscando un tratado de América del Norte más cerrado y más regionalista, ya no tanto buscar la participación de todos y que todos tengan beneficios de esto, sino ser más cuidadosos en las políticas y en las reglas. Y esta renegociación se viene a dar de manera muy interesante, con objetivos muy claros por parte de Estados Unidos y con muy poca resistencia de parte de México, porque al final de cuentas nosotros tendríamos que visualizarnos como proveedores de ellos. Así es como realmente está el tratado. Una de las promesas de campaña de Donald Trump era: voy a desaparecer el Telecán, y eso pasó. En realidad, la renegociación logró que se buscara un nuevo tratado totalmente diferente a lo que era el Telecán. El gobierno mexicano argumenta que el hecho o la razón por la cual se tuvieron que aceptar algunas condiciones y poner resistencia en otras es precisamente para generar certidumbre. A final de cuentas, quizá un error el hecho de depender tanto de este tratado, porque el 80% del comercio exterior mexicano se mueve desde y hacia Estados Unidos, a final de cuentas nos cobra la factura. Sí es importante que de los 12 tratados que tenemos, 13 tratados de libre comercio que tenemos con 52 países, deberíamos de hacer uso mayor del resto de los tratados, que es algo que se está visualizando. Sin embargo, en este momento no es posible negarnos a esta renegociación como se estaba exigiendo, ¿no? A final de cuentas, los temas son muy importantes: la certidumbre y seguir, mantener esos empleos que se estaban generando. Este cambio del Telecán al Temec, interesante, a final de cuentas lo vamos a ver. De 22 capítulos que tiene el tratado en Telecán, se convierten en 34 en el Temec, donde entran a algunos capítulos muy importantes como el tema de facilitación en aduanas, el tema laboral, el tema de anticorrupción, que es uno de los súper importantes, así como los compromisos de buenas prácticas regulatorias. Vamos a ver aquí, por parte de estos elementos, cuál es el beneficio para nuestro país. Dice, tener o mantener esa inversión extranjera, la generación de empleos y buscar una mayor participación con el principal socio comercial, que sigue siendo Estados Unidos para México. Tener que cambiar en algunos aspectos o algunas de nuestras leyes, como la Ley de Infraestructura de la Calidad, que viene a transicionar a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el cambio de la ley de la LIGIE con la 6ª enmienda, ahora ya está la 7ª, cambios relevantes en la Ley de Propiedad Intelectual Industrial y en las reglas de origen de este tratado. La LIGIE, como sabemos, entran los NICOS, que ya Elvista nos dio una cátedra de este tema. Los cambios en la Ley de Propiedad Industrial, donde ya se reconoce algo que no pasaba antes, era el tema de las denominaciones de origen que no estaban contempladas en el Temec, en el Telecán. Ahora en el Temec ya también se consideran con estos cambios a la Ley de Propiedad Industrial. Un segundo, por favor. Ya se me secó la boca. Voy muy rápido. Muy bien. Reglas de origen, uno de los cambios súper importantes que se da en este tratado, justo busca la modernización e incluso la creación de un nuevo criterio que se llama valor de contenido laboral, donde también va a tener una importancia, una relevancia el salario de los trabajadores, al menos en la industria automotriz. También algunos temas importantes con relación a lo que es la industria automotriz, como son las 7 superpartes de los automóviles, como el motor, la transmisión, el chasis, el sistema de suspensión, el sistema de dirección y los ejes, se van a tener que hacer o considerar como originarios.
Vemos aquí que en el tema de los químicos, algunos procesos químicos para conferir el origen, cambio en lo que son las televisiones o pantallas eléctricas ahora, que estos cambios en las reglas de origen nos dan a entender esta necesidad de una relocalización productiva muy interesante. Sabemos de la guerra comercial que se empezó a dar justo también con la entrada de este presidente 2017-2018 con China, donde Estados Unidos impone algunos aranceles de manera arbitraria hacia los productos chinos, que a final de cuentas es una oportunidad para que México aproveche esos sobrearanceles y bueno, busque diversificar o participar de una mayor manera en lo que es la generación de los productos o estas cadenas de valor que tenemos en la actualidad. Y finalmente también hay un impacto en estas reglas de origen que hacen que incluso algunas industrias ya ni siquiera se apeguen a los beneficios del tratado, sino que prefieran mejor ir por pagar el arancel, que es un menor impacto en sus operaciones, ¿no? También esto es un tema súper importante que debemos de tomar en consideración. Después tenemos el tema de la certificación. El primer tratado de libre comercio que elimina el certificado de origen y ahora le llamamos una certificación, donde solamente vamos a tener que declarar ciertos datos en un documento comercial como puede ser la factura, la lista de empaque, y con eso acreditar el origen de la mercancía. Obviamente esto no quiere decir que sea más fácil, las reglas siguen siendo más complejas, la facilidad se da en el formato, ¿no? Ya no encadenarnos a un formato, sino a una cierta información que se requiere. Vemos aquí los datos que deben aparecer en la certificación de origen, que les digo, este es el primer tratado que habla de una certificación y ya no de un certificado, y que finalmente es un gran reto para la industria. ¿Por qué? Porque las verificaciones en origen, al tener tantas facilidades, se generan grandes riesgos para las empresas que no llevan a cabo el control o el cumplimiento de las reglas de origen, el que no llevan los registros, decían, no nada más es aplicar el beneficio del tratado, sino validarlo, ¿no? Tener los soportes. ¿Por qué? Porque se intensifican las verificaciones de origen, como dice la autoridad aduanera, está trabajando en la mayor recaudación y dice, donde te equivoques, ahí te agarro, ¿no? Aunque sí sea originario, si no cumples con el procedimiento, pues vamos a tener que pagar, ¿ok? Vamos ahora al capítulo 32, que nos habla de una restricción que complica más el tema de la vinculación, y dice, en este capítulo se habla de la restricción hacia los países partes para celebrar un tratado de libre comercio con un país de una economía no de mercado, específicamente hablando de China, ¿no? Estados Unidos está preocupado porque China le ha echado muchas veces, así como lo ha hecho con Sudamérica, a los ojos a México, y no quiere Estados Unidos, por una cuestión de geopolítica, que esto se pueda dar. La única forma en la que México pudiera tener algún trato comercial en beneficio con China sería que participara o que estuviera en medio de Estados Unidos, y eso solamente se podría dar así. Así también, como les comentaba yo, del tema de la vigencia, a pesar de que todos los tratados hablan de una denuncia que se puede dar en cualquier momento, Estados Unidos estuvo peleando mucho por que el tratado tuviera una vigencia. Otra innovación en este TEMEC, es el primer tratado que habla de una vigencia que tiene que ser revisada, una vigencia de 16 años que tiene que ser revisada cada 6 años para saber si se puede actualizar o si ya nada más llegamos a los 16 y se acabó. ¿Ok? Ese también es un tema súper importante y que México estuvo peleando mucho. Estados Unidos quería 5 años, México consiguió 16 por el tema de la certidumbre. Pero les digo, a final de cuentas siempre ha existido el tema de la denuncia como parte de los tratados internacionales, y cualquier país en cualquier momento puede levantar la mano y decir ya no voy más, ¿no? En el tema de facilitación comercial, que es un tema que va a platicar acá el compañero Gerardo,
Nada más voy a hablar que se trata de un capítulo nuevo y que lo que está buscando es una mayor interacción o una mayor fluidez en el cruce de mercancías en la frontera norte de nuestro país, que sabemos que es de las más importantes. En el tema anticorrupción, bueno, decíamos también el que va a dar el doctor Raven Juan, nada más hablar de un compromiso que tiene México apegado al TEMEC de trabajar en la capacitación de los servidores públicos y un tema súper importante, resaltar que la corrupción es algo de dos partes y no nada más de los servidores públicos, sino también de la industria o de la iniciativa privada que fomenta este tipo de actos y que también debe ser castigado de la misma manera. No tiene por qué ser al servidor público la cárcel y al otro nada más una multa. Eso no es justo. Finalmente, uno de los retos que tiene nuestro país es justo el nivel de corrupción en el que nos manejamos, que es otra de nuestras peculiaridades y que lo sabemos y que lamentablemente pues se busca cambiar ese tema, ¿no? Bueno, el tema de las buenas prácticas regulatorias, el capítulo 28, un tema súper importante que habla justo del compromiso de nuestro país. Decía el Vista que es un país sobreregulado y es así. Realmente hay un exceso en el tema regulatorio, decíamos, y es algo que se tiene que trabajar y justo en este capítulo se menciona de una visibilidad, debe haber una publicación en cuáles son las regulaciones y restricciones que se van a implementar en el año siguiente, se tiene que buscar una equivalencia o una homologación de las regulaciones entre los países justo para hacer más eficiente el flujo de mercancías en nuestro país. Bueno, en el tratado. Estos son los temas súper importantes y los grandes retos que tiene nuestro país. El Comité de Buenas Prácticas Regulatorias que busca una interacción entre los tres países para ir mejorando constantemente la implementación de estas medidas, que sabemos que es uno de los principales problemas que se da en el comercio internacional. Podríamos decir que estas regulaciones y restricciones son el punto de quiebre de los proyectos y que hace que el comercio internacional sea en beneficio principalmente de las grandes corporaciones y no de las empresas pequeñas y medianas por la complejidad en las regulaciones o lo costosas que estas son, y eso también se está buscando que se mejore en este tratado. Muy bien, creo que ya fue muy rápido. Muy bien. Gracias. Te mandan saludos, amigo. Aprovecho para saludar a Arturo Munguía, a Francisco Santamaría, mi buen Paquito, a Jorge Alberto Pineda Ruiz, al doctor Zenen Cruz Miguel, a Manuel Osorio, a Chío Osorio, Rocío, saludos, Carlos Arturo Montoya, José González, Omar Correa Alcalá, Omarcito, Ignacio Chávez García, Brenda Ayala, Arnulfo Tomar, BM, quién sabe quién sea, Bernabé, Ricardo Méndez, desde Tijuana, El máster. desde Tijuana para el mundo, Sí. Vale, Jared G, Karen Villaseñor, saludos Karencita, María Elena, doctora María Elena Ayala, Alan Villegas, la doctora Gabriela de la Cruz Hernández, que se acaba de recibir de doctora, Carlos Javier Verduzco Reina, mi querido Carlitos, un fuerte abrazo, entre otros amigos te mando solicitar, y bueno, pues déjame hacerte entrega de este reconocimiento. Ya no sacaste la tarjeta amarilla. No, ya no, amigo, ya no hubo necesidad. ¿Sí, verdad? Que dice, Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento al doctor Héctor Díaz Arzola por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado México-Unión Europea. Madrid, España, 9 de diciembre del año 2022. Muchas gracias.